Además de un gran enfermero, pues es amigo, jefe y compañero que fuimos durante un tiempo. Él tiene mucha experiencia, especialmente en proyectos en África, que es de lo que nos va a hablar, en cosas muy actuales, algunas de ellas hemos compartido en África, y de lo que nos va a hablar es de algo muy actual. Él viene de abrir en Liberia, de la parte logística, pues el hospital tan famoso que se cerró porque el ébola, contagios, al final tenemos que cerrar. Y claro, cerrar un hospital en Liberia, por ejemplo, significa que no se puede hacer una cesárea. Y él viene de abrirlo. Y nos va a ilustrar con sus imágenes y con su sabiduría, y es un favor que esté aquí prácticamente. Bueno, pues nos va a contar esa experiencia del ébola y la cirugía. Adelante, Francisco. Bueno, después de lo que ha dicho, como para empezar, lo primero, agradecer a la organización estar aquí. Además, estoy en casa puesto que soy de Valladolid, con lo cual me pillaba al lado. Mira, vamos a empezar la pequeña presentación. Y la idea es intentar transmitiros el concepto y la atmósfera que se crea en este tipo de trabajos. Entonces, voy a hacer simplemente una breve descripción de lo que es una crisis, porque todo el mundo habla de catástrofe o de situaciones parecidas, para que entendamos lo que es. A continuación, lo que es el entorno HAZMAT o NBQ, es decir, el ébola. El ébola es uno de los tipos de situaciones que puede generar entornos peligrosos, hay muchos, puede ser una fuga de amoníaco, no hace falta que sea algo muy complejo. Y después, cuando pongo a trabajar, os voy a poner el proceso completo desde que te empiezas a vestir, se entra en un quirófano de África, Liberia, país más pobre de África, tercero más pobre del mundo, se hace una cesárea y se acaba. ¿Cuánto se tarda en una cesárea en España? 8 o 10 minutos. Digo en sacarle. En sacarle. Teniendo en cuenta que el proceso de vestido son 20, podemos ir viendo los tiempos. Entonces, mirad, podemos hablar y sabemos que vivimos en un mundo en constante evolución. Esto es Androids. Fijaros que esto está claro que puede ser una catástrofe. Podemos tener, por ejemplo, el caso del ébola, pero no hace falta irse muy lejos ni a Nepal para ver un terremoto. Yo no sé si tenemos a alguien de Murcia por aquí, esto es Lorca, pero bueno, fue el terremoto que tuvimos. El incendio de Campofrío en Burgos. Fijaros que está al lado, pero claro, luego hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Esto es el maratón de Boston y este es el atentado en Francia, con lo que hemos tenido hace muy poquito. Y luego tenemos 3 tipos básicos de incidentes en NBQ. Accidentes nucleares, esto es Fukushima, como un desastre natural en el país más desarrollado del mundo puede generar incluso una emergencia nuclear. Pueden ser emergencias químicas, esto es Siria, a pesar de que no se bombardea con armamento químico. Aquí está un miembro que nos puede también hablar de ello, pero fijaros, y yo si os dais cuenta en los ojos. Y luego emergencias biológicas. La más conocida ahora mismo es el ébola. Y además de esto tenemos un buen número de situaciones que escapan a nuestro entendimiento. ¿Quién es capaz de explicar qué pasó con el Germanwings y el descerebrado que estrella el avión en los Alpes? Porque no entra en nada lo anterior. Por lo tanto, mirad, los servicios de emergencia y los servicios de salud debemos estar acostumbrados a trabajar en entornos muy cambiantes y ante múltiples patologías. A atender patología médica, traumática, obstetricia, niños y además en cualquier contexto. Ahora la foto que os voy a poner es la puerta del hospital que se reabrió. Entonces, claro, cuando digo en cualquier contexto es en cualquiera. ¿Esto qué significa? Que en una crisis las situaciones que generan, ya sea un accidente tecnológico, un terremoto, una inundación, el ébola, da igual. Lo que ocurre es que se superan las capacidades de respuesta del sistema por múltiples factores. Por ejemplo, porque no tenemos protocolos entrenados ni conocidos para esa situación. ¿Quién de aquí está acostumbrado a ponerse un traje bien para atender el ébola? Uno de los más normalitos. Pues yo os digo que si hacemos la prueba aquí con los 200 que somos, nos llevaríamos sorpresas, incluyéndome yo. ¿Vale? Creo que no metería fallo, pero hay que verlo. Segundo, se trabaja con multitud de actores. Cuando trabajamos en el quirófano, en un entorno aislado, en nuestra planta, en nuestra ambulancia, sabemos con quién. Y conocemos el de al lado si ha discutido con la pareja y qué es lo que ha pasado. Y aquí es el tú, ¿y quién se vuelve? Todos los tús que hay allí. Con lo cual ya trabajar es más complejo. Y además se nos requiere trabajar con material desconocido o no adecuado. ¿A quién de aquí le gusta la electricidad? O la fontanería, o la carpintería. Podemos llevar 20 respiradores y 2 electrobisturís. Y si no tenemos electricidad, aquello no funciona. Por lo tanto, fijaros ya cómo vamos cambiando el concepto. Y además, aquí lo que prima es conocimientos difusos. ¿Me vais a entender? ¿Os gustaba la serie MacGyver?
O al menos os suena, que aquí hay gente muy joven. Pues eso, nosotros queremos un MacGyver que con espaladora, pobridas y cinta americana arregle todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mirad, en cualquier crisis se genera un punto crítico. Si el sistema es capaz de asumir la desorganización, se supera. Esto es Boston, el atentado. Sin embargo, si el sistema no es capaz de asumir la desorganización, he traducido, si el primero que abandona el barco es el capitán Schettino, lo que ocurre es que la catástrofe se hace más grande. Por lo tanto, y ya empezamos a lo que nos interesa, ¿qué significa o qué quiero que nos quedemos con el concepto de crisis? Pues mirad, una crisis es más víctimas que recursos para poder atenderlos de una forma estandarizada. Olvidaros de lo habitual, esto es otra cosa. Vamos a ver que hay situaciones en que hay que ser bastante más heterodoxos. Y eso es un poco la idea que quiero transmitir. Por si esto fuera un poquito fácil, nos podemos poner en situaciones en las que además corra peligro real nuestra integridad, porque puede haber un escape de una sustancia química, porque puede ser el hospital en el que ha venido una persona que ha estado en contacto con un paciente con ébola y nos enteramos unas horas después. Multitud de situaciones, ¿vale? Por lo tanto, mirad, en incidentes no convencionales, es decir, nucleares, biológicos o químicos, no hace falta tener 500 heridos para que la cosa sea grave. ¿Sabéis cuánta gente hace falta para atender a un paciente contaminado por una emergencia química? Se calcula que un ratio de 8 a 1, es decir, 8 intervinientes por cada contaminado, más luego los que descontaminan a los que han atendido. Empezamos a hacer la cadena y lo peor de todo esto es que para atender a un paciente es lo mismo que para atender a 100. Lo que pasa es que más tiempo, pero los medios, aquí no vale a medias, aquí no vale salgo del paso. O lo hago bien o transfiero la contaminación a más sitios. Por lo tanto, mirad, ejemplos reales, el atentado de Boston. Pero bueno, mirad, en Nairobi, no sé si os acordáis, hace un mes entraron en una universidad católica y mataron a 150 personas. Pero claro, mirad esta foto. Esto es del ébola. ¿Sabéis dónde se contagia más gente por ébola? En los enterramientos. Hasta diciembre en los enterramientos. ¿Sabéis a partir de diciembre cuál era la principal causa de contagio del ébola? La transmisión sexual. Luego, si queréis, hablamos un poco. Pero como pasa en el ébola, se piensan que son inmortales y a continuación, a funcionar. Como no se usa lo que hay que usar y en líquido seminal sigue habiendo bicho, pues seguimos transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, mirad. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de incidentes generan caos y graves alteraciones de la cotidianidad, con ausencia de respuesta a corto plazo. Y además hay afectados que no necesariamente tienen que parecer enfermos, ni que estarlos, pero que como estén contaminados, requieren descontaminarlo. Además, en estas situaciones, hombre, esto está claro, se ve que es una simulación, estamos con todo el traje, con equipo autónomo de respiración, la situación es especial, pero lo que os quiero decir es que a mí no me asusta lo que se ve, me asusta lo que no se ve. Entonces, si yo sé que es un escape porque es un camión de mercancías peligrosas que ha volcado, sé lo que hay. Si en el hospital, acordaros de Zaragoza con la bomba de cobalto, en el Miguel Servet, que hubo un montón de muertos, no se ve. Es decir, el monóxido de carbono, no se ve. Entonces, esto tenedlo en cuenta. Y luego, tened en cuenta que vamos a trabajar en un tipo de entornos en los que la seguridad no está garantizada. Esto es Liberia, lo que podríamos llamar el Puente Mayor en la capital, en Monrovia. Estaban repartiendo comida al otro lado y mirad por dónde se pasa en el checkpoint. Tampoco les veréis tristes, como veis. Es decir, esto daría para mucho, pero bueno, es así. Por lo tanto, mirad, estamos ante eventos difíciles de detectar y además en situaciones en las que hay que trabajar en condiciones de trabajo de extrema dureza. Yo, por ejemplo, cuando en España se hablaba de que no se puede estar más de 40 minutos con un traje de categoría 4B puesto, me daba la risa. Porque si vas a hacer una cesárea, es 20 minutos de ponerte el traje. Yo, en mi caso, que además me tocaba hacer la anestesista porque no hay anestesistas, y si no, no había anestesia, y no os voy a contar más, otros 20 minutos preparando a la paciente, haciendo todo. La cesárea, si se daba bien, eran 25 minutos, y después otros 30 para descontaminarte. Con todo tu traje que ahora vais a ver, y encima la ropa quirúrgica. Con lo cual te ibas fácil a las 2 horas, porque podía darse la extraña paradoja que salías a descontaminarte y la señora, que tenía que estar con el sprayer, con el fumigador para rociarte entero con agua y lejía, pues había salido. Y te tocaba esperar durante media hora a 38 graditos, ¿vale? Entonces, por eso digo que la situación es diferente. Y luego, con material poco cómodo. Yo siempre hablo de las botas de goma.
porque al final acababas con los pies encallados. Claro, eran horas de botas de goma, pero es que sin botas de goma no podías ir, porque además de las principales causas de contagio es por el suelo. Se rocían mucho también las olas. Entonces, ¿esto qué significa? Que en este tipo de situaciones las líneas vitales están destruidas o inservibles. A mí lo que más me gusta es la logística en catástrofes y en crisis, y yo siempre digo que cuando llego a un sitio aprovecho los recursos locales siempre. Si tengo que desplegar un hospital de campaña en la A6, en la autovía, y tengo al lado un edificio ya hecho, yo nunca despliego mi hospital, cojo lo que ya está hecho. Y me da igual que sea un sitio de dudosa reputación, que nadie conoce pero todo el mundo sabe ir. Pero hay aparcamiento, hay electricidad, hay agua, todo el mundo sabe llegar, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en este tipo de situaciones no nos vale. ¿Quién nos garantiza que no esté contaminado? ¿Entendéis? Por lo tanto, el concepto cambia. Y además, olvidaros de los parámetros habituales. Aquí, el tiempo de trabajo se puede alargar durante tiempo. Por lo tanto, una cosa que yo insisto mucho, esto hay que tratarlo en origen. Ahí estáis viendo una foto de Liberia, de la capital de Monrovia, y empezaron a pintar los signos y los síntomas para que la población supiese que podía tener ébola. Es curioso como la mayor campaña de promoción ha sido cuando los jugadores de fútbol de Europa han hecho pósters, estaba Xavi, a mí me gusta el fútbol, pero salía Xavi, salía Ronaldo, salían varios equipos diciendo lo que era. Y pues, la gente lo empezaba a leer, era curioso, ¿no? Pero fijaros que sí que lo intentaban. Y luego, en el caso de que no se pueda descontaminar, intentar contener al máximo la contaminación, que es el principal problema que vamos a tener en agentes biológicos, ¿vale? Siempre con los equipos de protección individual adecuados. Yo aquí no vengo a hacer política, no quiero saber qué habéis hecho en vuestros centros, de verdad. Yo lo que os digo es que lo que hay que entrar es con un traje que estéis cómodo, que tengáis confianza en que os protege y que esté avalado por evidencia científica. No me vale decir, yo esto lo hago así porque me gusta. Yo allí tuve verdaderas discusiones con personal en el hospital y en varios otros hospitales. Mi inglés es malo, pero me defiendo. Lo que pasa es que el inglés de Liberia es especial, no es inglés, es otra cosa. ¿Vale? Entonces, yo no entendía. Yo les preguntaba a las enfermeras y a las matronas que por qué no se ponían el traje amarillo, que es el 3B. No me decía más que skin y look. Yo, ¿qué me dice de la piel y de la cara, del aspecto? Es que no les quedaban bien, que les quedaba mejor el blanco. O sea, había trajes, pero lo que os digo, hay que entrar con los EPIs adecuados a cada situación. Y solamente os suelto una idea, no por llevar más capas se va más protegido, ¿eh? Eso meterlo en la cabeza. Entonces, mirad, y una cosa que no se nos olvide, siempre con descontaminación. El ébola, entre comillas, es un virus tonto, se mata con lejía. Y muere, o sea, muere. Ya os digo yo que si se ha cortado en África es que se mata bien, porque la disciplina no existía. Entonces, mirad, y luego usando técnicas y materiales lo mínimo. Esta era la mesa de anestesia que yo tenía. Y recuperé mascarillas laringeas y un laringo que estaban por ahí perdidos. Pero por eso os digo que, y es lo que había, y había un respirador al fondo con una mesa de anestesia que no funcionaba, pero había. ¿Vale? Entonces, más o menos había. Luego, vamos a pasar a los vídeos. Y mirad, visto toda esta parte de introducción, lo que quiero ahora transmitiros es cómo nos ponemos a trabajar y cómo salimos de un ambiente. A ver, yo la primera vez, yo tuve experiencia en 2004 en Angola con el virus Marburg. El virus Marburg, que es de la misma familia que el ébola, pero todavía mucho más letal y más contagioso, con lo cual ya tenía cierta experiencia. Pero la verdad, cuando llegas allí, te metes en zona roja y sabes que de verdad hay bicho, o sea, no te estás vistiendo por si acaso. Cuando sabes que de verdad hay, no os podéis imaginar la atención que pones, lo que sudas, el estrés que pasas y cómo sales de cansado. Porque claro, es que sabes que un fallo es un fallo, ¿vale? Sabiendo además que estás en Liberia, que las repatriaciones no son fáciles, ¿vale? Con lo cual, mirad, ¿qué es un EPI? Cualquier equipo destinado a proteger al trabajador. ¿Dónde les vamos a usar en nuestro caso? Pues sobre todo en situaciones de riesgo, sentido común. Si vosotros vais a manejar un paciente con riesgo biológico, pues hay que equiparse. Es decir, a nadie se le ocurre entrar a una habitación de un paciente con meningitis a portagayola, ¿verdad? ¿Por qué hacemos otras cosas luego como lo de los guantitos? Lo hacemos todos, ¿eh? Pero bueno, que tengáis en cuenta esto, ¿vale? Por lo tanto, mirad, 4 consejos que salen de la práctica. Vale,
4 consejos que salen de la práctica antes de poneros el EPI. Primero, unas cosas básicas. ¿Dónde me lo voy a poner? No sé si todos habéis puesto un traje de protección. Es complicado ponérselo de pies. La principal causa de accidentes es caerse poniéndose el traje. El 15 de tobillo y de muñeca. Por lo tanto, una silla. Segundo, ¿se necesita ayuda? Sí. Tiene que haber un supervisor que te diga que lo estás haciendo bien. Tercero, ¿dónde y cómo se me voy a quitar el EPI? Me lo pongo, fenomenal, estoy perfecto, ¿y ahora qué? Y cuarto, ¿qué se hace con los desechos? Claro, yo me lo quito, lo tiro allí, ¡hala! Es decir, una vez hecho esto, hay que quitarse reloj, pulseras, piercing. Tuvimos una emergencia en el Elgua 3 en Liberia, en la capital, el hospital más grande de ébola del mundo, que es de Médicos Sin Fronteras. Hubo 2 emergencias por piercing en el ombligo, porque desgarraron el traje. Claro, entonces, se engancharon con la cremallera de dentro. Bueno, da igual, al lío, se quita, no voy a ser más claro, todos los piercing visibles, ¿vale? Los visibles se quitan y si no se protegen con esparadrapo. Cabello recogido, sin moño alto, porque luego no vale, y ponerse calzado cerrado. A continuación, sí o sí se bebe agua. Digo, sí o sí. Y además se va al baño, aunque no se tenga ganas. Esta es una letrina de campaña, pero bueno, les hay más confortables. A continuación, no os voy a poner muchas diapositivas del vestido porque me interesa más el del vestido, pero bueno, hay que vestirse, importante. Ni 1 centímetro de piel puede quedar expuesto. Si queda algo es para drapo, ¿vale? Vais tapando, os hacéis un check-in visual en el espejo y vosotros tenéis que estar conformes de que entráis protegidos. Si tenéis la más mínima duda de vuestra confianza, vais a cometer un fallo por desconfianza. Eso es mejor decir, no entro porque no sé si tengo bien puesto el EPI, a entrar o me cago en Dios. Aquí no hay término medio. ¿Queda claro? A continuación, se pasa al área roja. Aquí ya sustito, porque además la salida es por otro lado, ya no puedes volver para atrás. Y se empieza a preparar el quirófano. Este es el quirófano, como veis. Esta es la señora. En este caso fue una Raki. Bueno, aquí como cosas curiosas, no sé si se ve por aquí atrás. Un momentito que quería que vieseis. Aquí está. No sé si veis allí el antiséptico que se usa. A ver si le puedo poner. El limpiador local. Igual que cuando vas a un país usas su matamoscas local, pues el antiséptico que ellos usen. ¿Qué es Fairy? Pues Fairy. Es lo que hay. Es el menor de los problemas, ¿vale? A continuación, la técnica quirúrgica esta era una cesárea previa, además. Bastante se saca al niño, pero veis que va con su ropa de protección de ébola y su protección quirúrgica, o sea, su traje estéril. A continuación se le saca, aquí veis al niño, ¿vale? Y a continuación se termina. Y ahora viene la retirada. 2 minutos, Fernando. A continuación, lavado de manos obsesivo. Yo acabé con dermatitis porque es agua con lejía. Además, tú olías, abrías el grifo, no, olías y decías, esta no tiene. Hablabas con el que las prepara y dice, no, es que se ha acabado, ya he rellenado. Digo, ya, pero ¿y la lejía? O sea, esto era complicado. Además, como te ven blanco, que vas dando órdenes, pues más complicado todavía. Es decir, esto tiene su casuística, ¿no? Bueno, mirad, la retirada tiene que ser extremadamente rigurosa. Tenéis que ser cuadriculados y seguir el protocolo en el sitio en el que estéis. Se va haciendo la retirada, entre paso y paso, lavado de manos con agua lejía al 0,5, se hace la retirada, veis que aquí se ha dado con la descontaminación, con agua con lejía por todo el traje, lavado de manos, primer par de guantes, se va con 3 y el tercero es de silicona. A continuación, retirada, veis que la posición no es muy cómoda, insistimos 10 veces que eso era mejor tenerlo en alto. Y seguíamos insistiendo. Bueno, nos quitamos el esparadrapo, el espejo detrás para verlo, lavado de manos, se sigue para que veáis todo. Mirad, solamente esto. Este es el punto más complejo. Hay que estar en hiperextensión para atrás y no tocarte en la barbilla. Es de las principales causas de contagio. ¿Vale? No por hacer así, Tienen que tener bicho en el guante, una herida y que además hagas esto. Teniendo en cuenta que te lavas 10 veces con lejía, es difícil. Pero bueno, que lo veáis. Lavado.